Lectio Divina del 21 domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 55 y del 60 al 69. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escogido la frase que más nos llamó la atención, pasamos ahora al texto. Concluimos ahora el largo y denso capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que hemos venido leyendo, meditando desde hace 5 semanas, desde el domingo 17 del tiempo ordinario, recordémoslo. En nuestro texto de hoy aparecen y en forma contundente, por cierto, 2 reacciones contrapuestas a todo el discurso sobre el pan de la vida. La pregunta final de Cristo sobre una decisión a favor o en contra de Él es la disyuntiva permanente entre la fe o la incredulidad. En la vida del creyente que quiere llegar a ser discípulo, hay momentos en que se plantean situaciones y preguntas semejantes. Sentimos entonces que Jesús nos mira a cada uno a los ojos y nos pregunta en forma personal: ¿también tú quieres dejarme? Cuando con toda honestidad y confianza confrontamos nuestros criterios personales
y los que predominan a nuestro alrededor con las bienaventuranzas, o con el sermón de la montaña, o con las exigencias del mandamiento del amor, o los 10 mandamientos, o los sacramentos, la vida de la iglesia, sentimos con frecuencia la tentación de decir: este modo de hablar o de pensar y de actuar es muy duro. ¿Quién puede convertirlo en norma de su propia vida? Y así el miedo a comprometernos a seguir a Cristo incondicionalmente puede más que nuestros entusiasmos iniciales o pasajeros. No procedió así Josué cuando ya anciano y en los umbrales de la tierra prometida, convocó a todas las tribus de Israel para una asamblea general y les propuso una única opción válida, la que él y su familia habían tomado: servir al Dios de Israel. Así nació el llamado Pacto de Siquén, una alianza religiosa que en el futuro mantendría unidas a las 12 tribus. Podemos confrontar la primera lectura a propósito de esto que se dice. La disyuntiva es inevitable. Constantemente habremos de elegir entre varios dioses y señores. O el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y entonces podremos denominarnos cristianos, o bien los ídolos del tener, del poder o del placer, ninguno de los cuales podrán llegar a ofrecernos garantías confiables o duraderas de alcanzar un éxito duradero. El Papa Francisco dice: es fácil constatar, sometidos como estamos a tantas tensiones internas y externas, que todos buscamos en la vida algo que nos llene y nos realice como personas y como comunidades, pero tarde o temprano caeremos en la cuenta de que solamente hay alguien que puede hacerlo: Jesucristo, el enviado del Padre. Si queremos optar por la vida en plenitud, habremos de repetir sencillamente como San Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, pues creo que este texto que hoy nos ofrece la liturgia de la palabra para este domingo, sin duda es difícil. Decíamos, es la conclusión del capítulo 6. Ante el discurso del pan de la vida, muchos judíos contradecían a Jesús, se negaban a aceptarlo, incluso decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Y ponían en tela de juicio todas las palabras de Jesús. Pero eso no es lo que llama la atención, sino lo que cuestiona es que ahora sean los discípulos de Jesús los que cuestionen cuando Jesús afirma: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, qué tristeza que los discípulos de Jesús digan: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Que lo dijeran los judíos, que lo dijeran los amigos de Jesús, los enemigos de Jesús, pues bueno, ya no era una sorpresa. Pero que lo dijeran los discípulos de Jesús, eso sí ya era mucho. Por eso el mismo texto dice: dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Esta parte del texto siempre, bueno, a mí en lo personal me ha llamado la atención porque sigue siendo algo tan real. En estos tiempos que cuestionan a la palabra de Dios, los ateos, los científicos, pues no sorprende. Que cuestionen la autoridad del magisterio, la gente no creyente, los de otra profesión religiosa, que cuestionen al Papa, las personas ajenas, o a los obispos, las personas no creyentes. Bueno, pues no sorprende. Pero cuando ya lo hace un hombre de fe, un hombre de iglesia, eso entonces sí ya duele. Eso sí ya cala, porque qué triste es ver que los obispos, algunos obispos, contradigan al Papa. Qué triste es que algunos presbíteros no quieran obedecer al obispo. Qué triste es que los laicos, gente que es cercana a uno
nos ataque, nos dé la espalda, nos dé puñaladas. Eso es fuerte, eso es tremendo, eso es espantoso. Que los de cerca, ¿no? Los que estén, se supone que con una preparación, que con un conocimiento, sean los primeros en cuestionar, sean los primeros en contradecir, sean los primeros en perseguir. Pero bueno, si eso lo hicieron los discípulos, ¿cuánto más nos podemos esperar nosotros en este tiempo? Qué triste es que haya gente de iglesia que cuestione los sacramentos, que no se quiera confesar, que no se quiera casar o que ya está en un segundo o tercero matrimonio. Qué tristeza que haya gente de fe que quiera que se venda, ¿no? Por unas monedas, así como vendieron a Jesús por 30 monedas de plata, que también haya gente que por dinero esté traicionando a sus párrocos o a mucha gente. Qué tristeza que haya gente que no se ponga de rodillas en la consagración, que dude de la presencia real de Jesús. Qué triste que haya gente que cuestione la dignidad sacerdotal y que se quede solamente en el área humana. Qué triste que pierdan el valor de lo sagrado. Pero insisto, no estoy hablando de la gente fuera, sino de la gente que se supone que conoce al Señor. Entonces, regresando al texto, Jesús confrontará a los discípulos y los invitará a abrirse. El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Y fíjense, el texto, o sea, lo que podríamos esperar era que, pues ante esta corrección de Jesús, los discípulos entendieran, pero no. Fíjense lo que dice el texto. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Por eso no nos sorprenda que siga habiendo traidores en la iglesia, que siga habiendo gente que nada más está ahí para ver qué provecho saca, qué beneficio saca, o cómo puede destruir a un sacerdote, o cómo puede dañar al interno a una parroquia. O sea, no nos extrañe. Hay gente así, siempre lo habrá. Siempre habrá un Iscariote o muchos Iscariotes. Pero Jesús, vemos ahora sí regreso al texto, él entonces ahora se va a dirigir a los 12 y les preguntará a ellos, ¿ustedes también quieren dejarme? Y Pedro dará una respuesta acertada, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, hermanos, creo que el reto de ahora es seguir siendo del resto fiel, que nosotros no seamos como los aparentemente cristianos, ¿no? Comprometidos, que están ahí pero no lo son, que no son honestos, que en verdad no han renunciado a todo, que tienen otros intereses o segundas intenciones. No, nosotros tenemos que ser como Pedro, tenemos que ser como los 12. Tenemos que seguir atreviéndonos a defender a la iglesia, a seguir creyendo en el magisterio, a seguir creyendo en los sacramentos, a seguir viviendo los mandamientos. Esa tiene que ser nuestra tarea, esa tiene que ser nuestra misión. No podemos irnos ante otros ídolos, no podemos caer en los errores de los demás. Hoy más que nunca el Señor se va a dirigir hacia nosotros. Y por eso quiero invitar a los agentes de pastoral de la parroquia de San Vicente, a los agentes de pastoral de otras parroquias que nos siguen, a que no se contaminen de los falsos agentes de pastoral. No se contaminen de aquellos que están disfrazados de ovejas, pero no son de nosotros.
aquellos que, como dice el texto, ¿quiénes lo habrían de traicionar? ¿Quiénes algún día le van a rendir cuentas a Dios por tanta maldad, por tanto daño, por tantas situaciones? Nosotros tengamos los ojos bien abiertos y nosotros sigamos creyendo en Dios, sigamos creyéndole a Dios, sigamos apostándole al reino, sigamos sirviendo al reino y no dejemos que nos contagien en el mal. Hoy más que nunca nosotros somos los que tenemos que contagiar en el bien. Tenemos que seguir marcando la diferencia. Los 12 fueron los que sostuvieron y siguen sosteniendo todo. Y creo que nosotros somos parte de ese resto fiel y tenemos que seguir trabajando. Entonces, pues yo los invito a que hagamos un buen examen de conciencia personal. ¿Cuántas veces hemos dudado también nosotros de la validez de los sacramentos, del matrimonio, sobre todo del sacerdocio, de la confesión, de la Eucaristía? O cuando nos hemos permitido buscar a alguien de padrino que no debe de serlo, o no hemos levantado la voz ante el aborto, ante la eutanasia, o que nos hemos quedado callados cuando en las parroquias han atacado a los padres, a los párrocos, y por miedo no hemos dicho nada, nos hemos quedado callados o hemos tenido miedo. Creo que tenemos que hacer un buen examen de conciencia. El Señor nos llama a que despertemos, a que no permitamos más mal. Hoy más que nunca tenemos que ser valientes. Hoy más que nunca tenemos que ser verdaderos discípulos. Hoy más que nunca tenemos que vivir el verdadero discipulado. Tenemos que ser auténticos. El Señor nos conoce. Y así como conoce a aquellos traidores, así como conoce a aquellos que no son honestos, también debe conocernos a nosotros. Así es que sigamos adelante respondiéndole con un sí a Jesús. Señor, si creemos en ti, si seguiremos dando la vida por ti, si seguiremos en esta iglesia católica que tú fundaste, si seguiremos amando y respetando a nuestros pastores, si seguiremos creyendo en la iglesia, si seguiremos ayudando, sirviendo, pase lo que pase, no iremos a otro lado porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y también por otro lado, pues pedimos perdón si en algún momento nos dejamos contaminar, nos dejamos llevar por esos malos cristianos, por esa gente que solamente busca dañar y que solamente busca perjudicar. Despertemos pues, hermanos, despertemos y pidámosle a Dios que hoy más que nunca nos dé un corazón de un verdadero discípulo y que seamos valientes. Hoy más que nunca tenemos que ser valientes para seguir creyendo en Dios y seguir defendiendo lo que Dios quiere que defendamos. Y creo que los mártires y los santos seguirán siendo modelo de verdad, modelo de justicia, modelo de santidad. Acérquense a la vida de los santos, acérquense a la vida de los mártires. Ahí encontraremos sin duda un gran testimonio, muy grande, muy grande. Por favor, en México, acerquémonos a la vida de San Felipe Jesús, acerquémonos a la vida de la beata Conchita Cabrera de Armida, a San José Sánchez del Río. En fin, tenemos mucho en cuanto a santos y mártires mexicanos. Y si no, pues tenemos en la Iglesia Universal otros muchos más, donde nosotros podríamos encontrar muchos elementos para aprender, para tomar su ejemplo y su modelo de vida. Bueno, pues esperemos que esto tan sencillo y muy modesto que nos ofrece la parroquia de San Vicente nos ayude a preparar nuestra lección divina, o si no, nuestra Eucaristía del próximo domingo, y que despierte en nosotros la necesidad de ser valientes, que despierte en nosotros el coraje
no caer ante los errores de otros que se llaman cristianos y no lo son, que tengamos la capacidad de seguirle dando un sí a Jesús, como lo dijo Pedro, y que sigamos descubriendo en Jesús quien tiene las palabras de vida eterna. Bueno, pues seguimos orando por los enfermos, seguimos pidiendo por las familias, los invitamos a seguirse cuidando. Hoy más que nunca tenemos que orar y escuchar la voz de Dios. Dios nos está llamando a la conversión. Y pues los saludamos a todos, los bendecimos a todos y le rogamos a Dios que sean muy felices. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Jesús mío, quiero seguirte día a día y servirte en los demás. No quiero marcharme ni quedarme atrás. Quiero caminar al paso que necesita la Iglesia, cumplir con mis deberes y con mi apostolado de extender tu reino por medio de la caridad. Por eso te doy gracias, por este momento de oración que puede transformar mis deseos en una hermosa realidad. Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti.